A partir de este momento, presentamos La Casa del Alfarero en radioelsalvadordelmundo.com. Como barro en tus manos me dejo moldear, tus caricias me dan libertad. Bienvenidos a La Casa del Alfarero. Hoy tenemos un programa que nos encanta, lo hemos estado esperando durante mucho tiempo. Mi nombre es Guadalupe de Molina y me acompaña como conductora Cindy de Bolaños, feliz de estar con ustedes un miércoles más. Muy bien, nuestros invitados, tenemos a nuestros amigos de La Casa del Alfarero, Marlene y César. Por favor, Marlene y César, saluden a nuestra audiencia y hagan el favor de presentarse brevemente. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Marlene y pues aquí siempre dispuestos y felices de estar aquí en la Casa del Alfarero con todos ustedes. Y mi nombre es César, pues, y también muy alegre de que nos hayan invitado una vez más aquí a este programa tan bonito. Gracias. Del Grupo San Juan. ¡Viva San Juan! Del Grupo San Juan. Hermoso. Somos de San Juan. Amamos a San Juan. Sí. Mi mami sirve en San Juan hace muchos años. Yo me acuerdo que yo estuve en San Juan por mucho tiempo, hasta que se abrió Emanuel, pues, que era hijito de San Juan, y porque me pasé, pero San Juan es espectacular, sin duda alguna. Así que gracias. ¿Ustedes en qué ministerio están? Bueno, en mi caso yo estoy en prédica. Y yo estoy en enseñanza y algo en prédica también. Bienísimo, bienvenidos. Vamos a empezar como lo solemos hacer en la Casa del Alfarero, que es orando, así que nos ponemos en la presencia del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Dios, te queremos dar gracias por todo lo que tú haces en nuestra vida, porque tú pensaste en Dios en dejarnos amigos que también nos iban a llevar a ti. Esos amigos son los santos. Tú pensaste, Señor, en santificar la vida de esas personas, mi Señor Jesús, para que guiaran mi vida, para que me pudieran instruir también por medio de su historia y su testimonio, pero también para que nosotros anhelemos tener esa santidad. Que hoy en este programa, mi Señor Jesús, nuestro corazón y nuestro entendimiento se abra por completo para entender la vida de los santos y tener esa aspiración en mi corazón para parecerme cada día más a ti. Y es así, mi Señor Jesús, como quedamos reunidos en tu nombre. Amén. 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 Bueno, el programa de hoy se llama Conociendo a Santa Teresita del Niño Jesús y San Agustín de Hipona. Pues vamos a comenzar desde lo básico, ¿verdad? Los Gómez nos van a hablar desde lo básico. ¿Qué es un santo? ¿Qué es un santo? Bueno, vamos a empezar de alguna manera pues conociendo un poquito acerca de nuestros amigos los santos, ¿verdad? Y para eso pues la palabra santo es algo que ocupamos a cada momento para nombrar a una persona buena, a una persona que ha llevado el camino de nuestro Señor Jesús, que está con Él, ¿verdad? Ya gozando de la eternidad, y que a la vez ha sido ejemplo de vida. Y la condición de cada uno de estos hombres y mujeres que han llegado a los altares de nuestra Iglesia Católica es, número uno, pues, que se han desvivido por los demás. Han vencido el egoísmo, han donado su vida para la palabra de Dios, han perdonado siempre, ¿verdad? Y de alguna manera pues son ejemplo de vida para cada uno de nosotros que todavía pues no hemos llegado, ¿verdad? Y estamos en ese camino. También hay otra cosa pues que Marlene puede mencionar, y es que se necesita para ser santo. Quizás muchas veces nos preguntamos, ¿y yo voy a llegar a ser santo? ¿Qué necesitaremos para ser santos? Fíjense que todos estamos llamados a ser santos. Todos estamos llamados a la santidad. ¿Y qué tenemos que hacer para llegar a ser santos? Hacer la voluntad de Dios. Fíjense que ese es el llamado de Dios, hacer la voluntad de Él. Claro, de Él mismo recibimos su gracia, recibimos su ayuda, recibimos su misericordia, recibimos su compañía. Y esto nos lo dice la palabra de Dios, lo podemos encontrar en San Mateo 5, que dice que seamos perfectos, como nuestro Padre Celestial es perfecto. Entonces todos estamos llamados a la santidad.
También en la palabra de Dios nos dice que Dios no nos deja solos en ese camino, ¿verdad? En ese camino de perfección. Sí, Filipenses 1:6 dice, quien ha empezado en vosotros la buena obra, la llevará a cabo hasta el día de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Así que podemos estar seguros que también nuestro Señor no solo inspira en nosotros esas buenas obras, sino que Él también sigue cada día poniendo un ladrillo más, ¿verdad? En esa gran obra que está haciendo en nosotros. Así que la perfección también la acompaña y la ayuda nuestro Señor. Sí. César, una pregunta. Dijiste la frase subir, bueno, han subido a los altares. O sea, ¿qué significa subir a los altares? Háblame un poquito de eso. Eso es muy, muy importante, porque fíjate que para que un santo pueda llegar a ser canonizado, una persona, ¿verdad?, que haya dado testimonio de vida, pues pasa por un proceso dentro de nuestra Iglesia Católica de 4 fases, ¿verdad?, principales. En primer lugar, pues él es nombrado siervo o sierva de Dios en una primera instancia, cuando una persona ha tenido una vida de santidad remarcable y que se ha notado de que la vida fue excepcional. Entonces el primer nombramiento es siervo de Dios. Posteriormente, pues se le declara venerable. Después sigue la fase de beatificación, ser beato o beata. Y por último, pues, ya llega la santidad, ¿verdad? Que es declarado, pues, santo. Así que esas son como las etapas dentro de la iglesia, y eso es a lo que se le llama, pues, comúnmente llegar a los altares, ¿verdad? Yo siempre he entendido como esa duda específica, ¿verdad? Porque lo hemos escuchado muchas veces, pero... Y claro, ¿verdad? Es como evidente, pero el proceso, por ejemplo, no sabía bien las 2 primeras etapas, pero es súper interesante. Lupita. Mira, cuando hablamos, bueno, ustedes han mencionado la palabra de Dios, cuando nos llama a ser santos, ¿verdad? Pero la gente a veces tiene como ese resquemor, que eso es lo que queremos solucionar dando a conocer, ¿verdad? Porque dice, ¿cómo? Nadie puede ser santo, porque dice la palabra que solo Dios es bueno, pero hoy hemos escuchado que Dios nos llama a ser santos y a ser como Él, entonces... y que no necesitamos tener características angelicales, ¿verdad?, para poder ser santos, sino que ser santo es algo mucho más amplio, más sencillo, porque Dios es sencillo también. Entonces, digamos, ante esa situación en que la gente se siente como que le está faltando a Dios porque siente una devoción por un santo, ¿qué es lo que podrías decirle, César? Marlene. Fíjate que esto es bien importante. Nosotros como católicos tenemos que saber, no sé si ustedes recuerdan que en la misa, por ejemplo, se habla de la comunión de los santos, ¿sí? ¿A qué se refiere la comunión de los santos? Porque nos podemos preguntar quiénes son los santos. O sea, si lo decimos en la misa, yo creo que contesto tu pregunta, Lupita, quiere decir que Dios no se enoja, que nosotros invoquemos a los santos o pidamos su intercesión. ¿A dónde están los santos? Fíjense que, no sé si explicamos entre los dos este punto. La comunión de los santos se refiere a que está la iglesia triunfante, ¿verdad? Así la llama nuestra iglesia, la iglesia triunfante, que son todos los que están en el cielo. Todos los que nosotros sabemos que están en el cielo, ¿verdad? Conocemos pues como un poquito de los que la iglesia le llaman santos, pero hay muchos santos que no conocemos su nombre, pero que ya están ahí. También hablamos de la iglesia purgante, que estos son esta iglesia purgante son todas las almas que todavía no han llegado a la presencia de Dios, pero que están en el purgatorio y están siempre... forman parte de nosotros, ¿verdad? De ahí también está la iglesia militante. ¿Quién es la iglesia militante? Somos nosotros, los que estamos en lucha, los que estamos en el proceso de conversión, los que estamos buscando hacer la voluntad de Dios. Nosotros 4 que estamos aquí somos la iglesia militante. Y estas 3, los que están en el cielo, los que están en el purgatorio, y los que estamos aquí fuimos los que formamos la comunión de los santos, ¿verdad? Así es, y eso es muy importante saberlo, porque quizás la parte más olvidada o algo que nosotros tal vez en alguna medida nos desapegamos un poquito es de la iglesia purgante.
¿verdad? Es como que, bueno, cuando alguien muere, pues que de Dios goce y paz en la tumba y adiós, ¿verdad? Entonces, pero esa iglesia necesita nuestra oración. Y obviamente la iglesia triunfante no descuida a la militante ni a la purgante, sino que está constantemente orando por nosotros. Y algo bien importante que se nos olvida, la iglesia purgante ora por nosotros, intercede por nosotros, solo que ellos ya no pueden lograr gracias para ellos mismos. Por eso que es importante nuestra oración por ellos. Por eso es bien importante orar por las almas del purgatorio. Ahora, algo más a mí me encanta esa parte de que somos un todo, ¿me entendés? ¿Verdad? Así y es. que no podemos olvidarnos unos de los otros y cómo importa tanto la iglesia triunfante como la que está en el purgatorio y nosotros, ¿verdad? O sea, entre todos logramos esas gracias del Señor, ¿verdad? Amén, Y el bienestar para cada uno de nosotros. Y nosotros en la Comu, si ustedes se fijan, nosotros somos varios grupos, ¿verdad? Y tenemos una vida en comunidad. Y obviamente, pues, en esa vida en comunidad, cuando aún hermanos, así como en el cuerpo de Cristo, cuando un miembro se duele, los otros salen en su ayuda, los otros se solidarizan, los otros oran. Ahora, con el COVID, ¿cuántos de nosotros no estamos rezando en el rosario o en nuestros grupos por todos aquellos que están siendo contagiados, que están pues falleciendo, etcétera, por los hermanos que quedan en esa situación que pierden un ser querido? Entonces nos ayudamos, ¿verdad? Pero hay una riqueza que nosotros tal vez no le hemos explotado en nuestra vida en Cristo, que es, tenemos amigos influyentes, que son los santos en esa iglesia triunfante. Entonces, a ellos no los hemos llamado y son parte de la Comu, ¿verdad? O sea, ellos, o sea, es decir, se quieren convertir, de hecho, están ya caminando a la par de nosotros y orando, están presentes. Entonces, y es interesante saber que tenemos una ayuda que podemos ahora conocer y a partir de ahora empezar a invocar. Yo les hago una pregunta. ¿Qué busca un buen amigo? Piensen en su mejor amiga. ¿Qué espera una mejor amiga de ustedes? Mira, compañía, apoyo, que llore conmigo, que ría conmigo, yo con ella, porque es de los dos lados. El amor entre las dos amigas. Que te vaya bien, ¿verdad? Una amiga siempre espera el bien. Entonces, esos son los santos para nosotros. Todo lo que vos has dicho, todo lo que tú has dicho, eso hacen los santos con nosotros. Lloran con nosotros, se alegran con nosotros, interceden por nosotros, piden por nosotros. El objetivo de los santos es que nosotros lleguemos al cielo con ellos. ¿Y por qué? Para que gocemos de lo que ellos ya están gozando. Exacto. Entonces Dios, así como quiere que tengamos amigos, también quiere que seamos amigos de los santos, ¿verdad? Entonces, que contestando siempre a la pregunta de Lupita, o sea, ¿qué hacen los santos por nosotros? ¿Por qué Dios no se enoja con nosotros? Porque los santos son para nosotros un ejemplo. ¿Por qué? Porque son personas de carne y hueso, común y corrientes, así como nosotros cuatro. No es tienen como nada, que nos muestran el camino, ¿verdad? Que ellos ya recorrieron y por Exacto. aquí es, ¿verdad? Ajá. Exactamente, exactamente. ¿Qué más hacen los santos? La primera característica es esa que dice Marlon, ¿verdad? Que ellos nos dan ejemplo, nos dan un ejemplo de vida. Entonces ese ya es un camino recorrido, entonces podemos tomarlo y ese camino pues ya sabemos que llega a los altares, ¿verdad? Entonces, pero también ellos hacen algo más por nosotros. Ellos interceden, ellos oran por nosotros, ellos quieren hacerse parte de nuestros dolores, de nuestras angustias, de nuestras carencias, y quieren ayudarnos, ¿verdad? Y eso es algo muy especial porque es ya una gracia, un don del Señor, que ellos tienen influencia. Adelantándome al tema que traigo, ¿verdad? Les quiero contar un breve testimonio de mi amiga Santa Teresita del Niño Jesús. Ella en su lecho de muerte,
ya se consideraba, habían puesto a las personas cercanas a que escribieran todo lo que ella estaba mencionando cuando estaba agonizando, porque ella murió de tuberculosis. Entonces, en ese sufrimiento, pues todo lo que decía se anotaba porque sabían que estaba muriendo una santa. Entonces, Santa Teresita le llevaban pétalos de rosa y los pasaba por un crucifijo. Entonces, esos pétalos de rosa les decía a ella de que los guardaran, porque después, cuando estuviera en la presencia del Señor, iba a hacer muchos milagros con esos pétalos. Entonces, uno de los testimonios es de que una vez que a alguien le habían cortado la lengua, ya después de muerta ella, le metieron un petalito de esos, y al día siguiente apareció el pedazo de lengua que había sido cortado, que estaba en un vaso, y apareció una lengua nueva en él. O sea, una cosa sobrenatural. Entonces, ese poder de intercesión puede lograr milagros en cada uno de nosotros. Y por eso es importante saber qué santos están tocando la puerta para poder ser nuestros amigos, ¿verdad? O sea, porque ahí es otra cosa interesante. Que tenemos que tener nuestros sentidos espirituales bien despiertos para poder saber quién nos está llamando, ¿verdad? O sea, quién quiere ser nuestro amigo. Ajá. Exacto. Entonces ya dijimos que nos hablan con su ejemplo, que interceden por nosotros, y como tercer punto que los santos hacen es que nos brindan su auxilio, nos auxilian, ¿verdad? Entonces esas son las tres cosas importantes que hacen los santos por nosotros. Y todo esto es completamente bíblico y va de acuerdo a la Iglesia Católica. Claro, es totalmente, o sea, doctrina de nuestra iglesia, ¿verdad? Un poquito el tema de la veneración de los santos. La veneración es una admiración, ¿verdad? Es honrarlos. Es honrarlos, no es una adoración, ¿verdad? Adoración solo es a nuestro Señor. Pero la veneración es una admiración suprema hacia ese hombre y esa mujer santa. Fíjate que yo escuchaba una explicación de un sacerdote que él decía esto y hacía referencia a esta cita bíblica, no me acuerdo ahorita, es del Nuevo Testamento de San Pablo, no me acuerdo qué carta es, que dice que es una parte que dice que si sufrimos con Él, si sufrimos con Dios, reinaremos con Dios. No sé si me ayudan al final del programa a tener la cita, no me acuerdo cuál es. ¿Qué quiere decir esto? O sea, los santos, igual que nuestra Madre Santísima, sufrió con Cristo. Y si ustedes recuerdan en el Santo Rosario, hay un misterio donde decimos que nuestra Virgen es coronada como Reina del Cielo, ¿verdad? Y Don Bosco habla mucho de María Auxiliadora. O sea que no nos está diciendo que María solo es intercesora, sino que también nos auxilia. ¿Por qué? Porque no es que tiene el reinado como Cristo, no, ¿verdad? Pero ha sido parte del sufrimiento de Cristo. Está reinando. Y la oración de nuestra Madre tiene fuerza. Quiere decir que algo va a hacer por nosotros. Igual los santos, algo hacen por nosotros. Pero eso no quiere decir que nosotros adoremos a los santos. Los honramos, los veneramos, pedimos su intercesión sabiendo que su oración tiene fuerza y algo van a hacer por nosotros. Y eso es bien importante porque el hacer de los santos, el hacer de la Virgen, acuérdense en las bodas de Caná, o sea, es decir, fue una intercesión. Pero, o sea, lo que significa es que si yo soy amigo de ese santo y yo pido su intercesión, algo va a hacer. Eso es seguro, ¿verdad? O sea, y ese algo obviamente no es que él mande un milagro o que él haga, ¿sí? Pero ese algo que hace, lo hace allá con Dios, ¿me entiendes? O sea, pidiendo y por nosotros, ¿verdad? Y tiene una fuerza, o sea, porque no es lo mismo una intercesión mía que una intercesión de estos amigos, ¿verdad? O sea, es decir, es especial. Los grandes santos de nuestra iglesia es nuestra Virgen Santísima y San José. Así es. Ok, bueno, vamos a quedar con esto hasta ahí para seguir aprendiendo porque tenemos que ir a una pausa en este momento y vamos a escuchar una alabanza de alguien que ya fue nuestra invitada, Lupita, de Vale Montes, que disfrutamos mucho. Nuestra amiga Vale. Así es. Alas es la alabanza que vamos a escuchar ahorita. Y regresamos en un ratito platicando más de los santos.
quién soy yo. Lo que yo desconocía, el destino lo sabía. Conocías tú mi corazón y me habías demostrado tu perdón. Me diste alas para llegar a ti, me diste aliento para poder seguir con la frente en alto. Viviré por ti, conocías tú mi corazón y me habías demostrado tu perdón. En mis días de tribulación, tu espíritu me llena de valor. Lo que yo desconocía, el destino lo sabía. Conocías tú mi corazón y me habías demostrado tu perdón. Me diste alas para llegar a ti, me diste aliento para poder seguir con la frente en alto. Viviré por ti, conocías tú mi corazón y me habías demostrado tu perdón. Viviré por ti, viviré por ti, con la frente en alto. Viviré por ti, yo viviré por ti. Yo viviré por ti y con la frente en alto. Viviré por ti, conocías tú mi corazón y me habías demostrado tu perdón. Me diste alas para llegar a ti, me diste aliento para poder seguir con la frente en alto. Viviré por ti, conocías tú mi corazón y me habías demostrado tu perdón. Continuamos con La Casa del Alfarero. Estamos nuevamente en la casa del alfarero. Hablamos con nuestros amigos Marlene y César Gómez sobre los santos. Hoy estamos conociendo a Santa Teresita del Niño Jesús y San Agustín como nuestros amigos. Entonces, hablábamos sobre los santos en nuestra iglesia. Y hay muchos santos que son doctores. ¿Qué es ser doctor de la iglesia? Fíjate que esa es una parte muy interesante, pues, ¿verdad? Porque muchos podemos conocer santos, pero destacan los doctores, ¿verdad? ¿Y eso a qué se refiere, verdad? Porque la palabra doctor, pues, lo que significa es alguien que enseña, ¿verdad? Entonces el título de doctor de la iglesia es otorgado por el Papa o puede ser por un concilio ecuménico. Y lo que dice ese título es
que esa persona, ese santo o esa santa, por su erudición, por ser erudito, ¿verdad?, se le reconoce como eminente maestro de la fe para todos los fieles y en todos los tiempos de la iglesia. O sea que su enseñanza, si fue allá en el 400 después de Cristo, si fue en el año 1100, si fue esa enseñanza dada allá, prácticamente nos va a servir toda la vida. Y le va a servir a toda la vida de la iglesia, ¿verdad? Entonces eso es muy importante, porque las dos personas que traemos de amigos santos son doctores de la iglesia, ¿verdad? Santa Teresita del... Una pregunta. ¿Y puede pasar que hayan más de aquí en adelante? Sí, de hecho, contales. De hecho, tenemos en la iglesia 36 doctores de la iglesia. El Papa Benedicto, tengo entendido, si no me equivoco, que nombró dos doctores de la iglesia, y el Papa Francisco acaba de nombrar un doctor de la iglesia más, que se llama, aquí lo tengo, San Gregorio de Narek, es de Armenia. Entonces se acaba de ser nombrado por el Papa Francisco como doctor de la iglesia, lo nombró en el 2015. Así que sí, pueden seguir naciendo más doctores de la iglesia, de los mismos santos. Me encanta. Mira, lo que ustedes hablaban hace un ratito llamó mucho mi atención cuando ustedes dicen el santo me busca, algo así dijeron. Si yo retomo tus palabras y quizá pregunto, ¿cómo te toca un santo? ¿Cómo me hago amigo de un santo? Yo he oído y lo he dicho, porque lo he sentido, la Virgen me buscó, o el Señor me buscó, ¿verdad? Porque sin duda son ellos buscándome. Pero nunca había escuchado un santo me buscó, ¿verdad? Entonces cuéntenos de eso, porque me ha dejado como muy motivada a escuchar eso. Me parece espectacular. Como Dios quiere que tengamos buenos amigos, ¿verdad? Entonces, Dios va a hacer todo lo posible por presentarnos a algún santo para que seamos su amigo. Y pasa, ya les vamos a contar nuestro testimonio. Fíjense que nuestro Señor nos presenta a aquellos santos que sabe que van a ser bendición para nuestra vida. Porque nos vamos a identificar con ellos, porque va a haber una frase que va a tocar lo más profundo de nuestro corazón, porque su testimonio va a hacer que queramos seguir creciendo en santidad. ¿Y cómo se nos presentan los santos? Porque escuché una prédica y alguien mencionó a San Agustín, por ejemplo. Porque un amigo me habló de Santa Teresita del Niño Jesús. Porque me encontré un libro, porque escuché un canto, porque leí la biografía y eso me hizo querer saber más. De esa manera se nos puede presentar también un santo. También a veces pues nos da curiosidad, ¿verdad? O sea, nos llega en algún momento el deseo de empezar a buscar de algún santo, ¿verdad? O sea, por A o B razón o por estudiar. A veces también les ha pasado muchísimo a gente que es atea, estudiar a un santo, y al estudiarlo se han convertido, ¿verdad? O sea, es decir, es increíble, pero entonces esa es otra vía, a través de sus escritos. Muchos de ellos han dejado libros, sumas teológicas, cantos, pensamientos, poemas, devociones como Santa Faustina, devociones, biografías, es decir, en fin. También podemos aprender de ellos a través de sus testimonios, de sus martirios, ¿verdad? Otra manera de llegar a los santos es escuchando testimonios, así como nosotros les vamos a contar ahora los nuestros. Ya a ustedes les está llamando San Agustín, Santa Teresita del Niño Jesús. De verdad, me pregunto, porque cuando yo les compartí antes, ¿verdad?, fuera de aire, que cuando nacía esta inquietud de hablar de los santos, necesitamos conocer más. Entonces ahorita me decís y es como, me anda buscando, ¿verdad? Porque pone el tema del programa y ustedes nos están alimentando para llevarnos a conocer y que podamos tener estos amigos en nuestra vida. Es que fíjate, Cindy, que a veces andamos buscando sabiduría, andamos buscando palabras, y lo buscamos en tantas cosas y lo tenemos a la mano. O sea, nuestra iglesia católica nos lo da, y eso, como tú dijiste fuera del aire, es una riqueza. Yo lo veo como un tesoro que hay que cuidarlo, hay que aprovecharlo, hay que usarlo, porque ahí está. La iglesia tiene todo lo que nosotros necesitamos sin necesidad de andarlo buscando afuera.
También Amén. otra manera de hacerse amigo de los santos es invocándolos, o sea, aunque no los conozcamos, ¿verdad? Yo tuve el privilegio de empezar a rezar el rosario con San Juan para toda la comu, igual con Marlene, ¿verdad? A principios de la pandemia. Entonces, y justo cuando nos encerraron el 21 de marzo, entonces a 3 días ya estábamos en la fecha de San Óscar Arnulfo Romero, nuestro santo salvadoreño, ¿verdad? Entonces pusimos la estampita de él, que tenemos ahí una estampa con una reliquia, y empezamos esa invocación que dice: San Óscar Arnulfo Romero, ruega por nosotros y por tu amado El Salvador. César le agregó: y por tu amado El Salvador. Porque lo amaba, ¿verdad? O sea, es decir, entonces esa pequeña invocación en mi vida pues ya está siendo también una invitación de San Óscar a conocerlo y a hablar de él, ¿verdad? Y es, pues ustedes que son salvadoreñas sabrán que pues no es fácil, ¿verdad? O sea, hay que buscar a través de mi propia fe y mi propia experiencia, pues, lo que ese santo me quiere decir. Así que por ahí podemos hacernos amigos. La pregunta sea que a las personas que nos están escuchando, nos están viendo, ¿qué santo algún día les ha llamado la atención o de qué santo les están hablando cada vez más? ¿O con qué devoción se han encontrado, verdad? Entonces esa es la manera de nuestro Señor, de que nos dice: hacerte amigo de este santo, te conviene hacerte amigo de él o de ella. Muy bien. Vamos a empezar ya a hablar de sus amigos, porque si no se nos va a acabar el programa y no los vamos a conocer. Ok. Primero las damas. Muy César bien. quiere que empiece yo. Quiere Está que bien. empiece con mi amigo. El amigo que yo les traigo es un amigo, es un doctor de la iglesia, como ya dijimos. Es un amigo muy conocido que se llama San Agustín de Hipona. ¿Quién es ese San Agustín? Es aquella frase que nosotros decimos en la charla del amor de Dios, en nuestros retiros de conversión, que dice que nuestro corazón estará quieto hasta que repose en ti, Señor mío, ¿verdad? Algo así dice la frase. Y fíjense que ahí empecé yo a quererme hacer amiga de San Agustín, porque a mí esta frase me llamó la atención. Yo quería saber a qué se refería con esta frase San Agustín, y así empecé a investigar sobre él, y cada vez a través de una homilía o de una prédica se me hablaba de San Agustín, y así empecé a querer conocerlo. ¿Quién es San Agustín? San Agustín nació por el año 354, allá en Tagaste se los anoté para decirlo bien, en Tagaste de Namidia. Al parecer ahora es territorio de Argelia, si no me equivoco. Sus papás eran Patricio, que era un hombre pagano, y su mamá era Mónica, la famosa Santa Mónica. De hecho, San Agustín dice que él es hijo de las lágrimas de su mamá. Este era San Agustín. San Agustín era un pagano. San Agustín ni siquiera estaba bautizado, porque su papá no era bautizado. En aquel entonces se practicaba mucho que el bautizo se daba hasta ya casi que a tu lecho de muerte, por muchas razones que no nos alcanzaría el tiempo para explicarlas. Entonces, de hecho, San Agustín predica mucho acerca de la importancia de bautizar a los niños desde bebés, porque él se dio cuenta todo lo que el pecado había hecho en su vida por no recibir ese sacramento. Entonces, fíjense que si nosotros queremos ver una verdadera conversión de un hombre normal, común y corriente como nosotros, nuestra referencia tiene que ser San Agustín. Y otras frases tiene San Agustín, aquella frase que dice: tarde te amé, hermosura tan divina, tarde te amé. Esas son frases de San Agustín. Que se las dice a Dios, ¿no? Se las dice, es una oración. Yo les traigo un libro que yo quiero que lo busquen, que traten de leer, lo que se llama Confesiones, que es de San Agustín. Y aquí encontramos todas estas frases. Y estas frases son dichas en oración a Dios, dichas por San Agustín, ya cuando él ya era convertido. Yo les quiero contar un poco de la vida de San Agustín como pagano. No le vamos a decir San Agustín, sino que Agustín. Este hombre era un hombre muy inteligente, muy brillante. Él estudió gramática y estudió retórica. Gramática en aquel tiempo no se refiere a la gramática que conocemos
nosotros ahorita, ¿verdad? Que son reglas de gramática, no. Gramática se refería en aquel momento en el manejo del lenguaje, en el manejo de la comunicación, o sea, él era un experto en el manejo del lenguaje. Y retórica en aquel entonces se refiere a la persona que tenía que era un gran influyente sobre los demás, ¿verdad? Incluso los que eran retóricos en aquel entonces también podían servir como lo que ahora conocemos como abogados, por ejemplo. Entonces San Agustín era, en el manejo del lenguaje y retórica, era un gran influyente y fue un hombre de un gran éxito, reconocido. Él venía de una clase media, se podría decir, pero era en su éxito, en su manera de ser. Dicen que tenía un muy don de gente. Se hizo de muchos amigos de clase alta, ¿verdad? Yo sí había leído que él se codeaba con todo el mundo y lo querían atraer a muchos círculos influyentes. De hecho, pasó por muchos, ¿verdad? Así es, porque como él era imagínense yo me imagino, ¿verdad? Aquel hombre con facilidad de palabra, con un manejo de hablar increíble, con una manera de influir sobre las demás personas. También hacen una comparación. Comparan como que la retórica de aquel entonces era como el marketing de ahora, ¿verdad? Las personas que trabajan en marketing ahora quieren influir en nosotros, quieren que pensemos de alguna manera. Entonces ese era San Agustín. Y así se fue desarrollando y así fue influyente. Perdón. ¿Cómo fue la conversión de San Agustín? Empieza así. Él le llega un caso difícil para defender como abogado, por así decirlo. Y a él le gustaba todo esto que lo retaba, que lo hacía lucirse. Él lo quería ganar. Y así empieza su conversión. Este caso que le llega es que había un hombre que había sido acusado de violencia doméstica, ¿verdad? Como intento de asesinato de su esposa. Entonces este hombre busca el mejor abogado y busca a Agustín. Entonces Agustín dijo, yo lo agarro, es un caso difícil, porque todos creían que ese hombre iba a ser condenado a muerte. Entonces dijo San Agustín, yo agarro ese caso. Y se puso a estudiar, a investigar más leyes, y con toda su manera de hablar, con toda su influencia, logró convencer pues a los que daban el juicio, no sé cómo habrá sido en aquel entonces, y ese hombre sale inocente. Meses después, ese hombre mata a su esposa. El hijo de esa mujer se encuentra en la calle a Agustín, y ese hijo le reclama y le dice que no solo había dejado libre a un asesino, sino que también lo había dejado a él huérfano. Todo eso empieza como a romper el corazón de Agustín. Empieza a darse cuenta que qué está haciendo y se empieza a cuestionar acerca de qué es la verdad, ¿verdad? Y nadie se la puede responder. ¿Y qué es la verdad? Bueno, yo defendí a este hombre, pero ¿qué era mentira? O sea, ¿qué es la verdad? Y eso empieza a romper el corazón de San Agustín. Y luego de esto, él siguió con su confusión, siguió buscando muchas cosas. Entre esto se hizo de la filosofía esa del maniqueísmo, que lo dejó más confundido porque él vio la incoherencia entre estas gentes. Siguió codeándose, como decía Lupita, con gente de mucho dinero, con sus amigos, claro, y al tener amigos con mucho dinero, estos amigos pues le podía acceder y le pagaban la vida a los placeres de la carne, ¿verdad? O sea, San Agustín se metió en el mundo del pecado, a borracheras, con mujeres. Él se desvió con la lujuria, ¿verdad? Pero todo esto lo confundía más y lo hacía sentir peor. Y es así como busca el maniqueísmo, fíjense. El maniqueísmo fue después de todo eso, porque él no entiende lo que pasaba con él, ¿verdad? Pero no encontraba la solución. Y por esas influencias que él tenía, lo mandan a ser retórico a Milán, a un puesto importante en el imperio romano, allá en Milán, como retórico, ¿verdad? Y ahí se encuentra con otro gran retórico, con otro gran influyente, pero esta vez es un influyente de Dios, un retórico de Dios. Se encuentra con San Ambrosio, es otro doctor de nuestra iglesia. Y él empieza a admirar a San Ambrosio porque se da cuenta que San Ambrosio quizás es más inteligente que él, quizás mejor retórico que él,
y quizás nunca se había encontrado con una persona que él podía admirar, porque quizás él era el que superaba a todos los demás. Y lo que más le impactó de San Ambrosio fue que en San Ambrosio sí encontró coherencia. Y vio en San Ambrosio que San Ambrosio era un pastor que cuidaba sus ovejas. De hecho, en aquel entonces habían problemas en Milán y San Ambrosio obispo, ¿verdad? Pero él estaba con su rebaño cuidando su catedral. No es que vayan ustedes a cuidarla, sino que San Ambrosio se quedaba con ellos. Eso le llamó la atención a San Agustín y ahí empezamos a ver la gracia de Dios en cada una de las personas. Entonces, él, vea, como queriendo aprender más de retórica, empieza a asistir a las predicaciones de San Ambrosio. Y cada predicación de San Ambrosio iba llegando al corazón de San Agustín. Y ahí empezaba, obviamente, a obrar el Señor en él. En una ocasión, cuando antes de todo esto, Santa Mónica le había regalado una Biblia a San Agustín. Y San Agustín, cuando le empezó a leer, como él era un hombre muy estudioso y uno de los grandes personajes que él admiraba era Cicerón, entonces él, cuando empezó a leer la Biblia, dijo: qué mal escrito está esto. Cicerón escribe mejor que la Biblia, y la había apartado. Pero cuando él empieza a escuchar a San Ambrosio, pues empieza a, como nos pasa a nosotros, pues a abrirsenos el corazón, ¿verdad? Y empieza a llegar a la verdad. Claro, este hombre que andaba buscando la verdad, le empieza a encontrar ¿en dónde? En las predicaciones de San Ambrosio, en las predicaciones de la palabra de Dios. Entonces, cuenta en este libro Confesiones San Agustín que en una ocasión él estaba en la casa de un amigo de él, porque de hecho San Agustín era bien amiguero. Estaba en la casa de un amigo y de repente de la casa del vecino empieza a escuchar a un niño cantando. Y aquí les escribí la frase para que no se me olvidara. Este niño cantaba en latín, ¿verdad? Toma y lee, toma y lee, toma y lee. Y esa frase de un niño, hasta San Agustín la escuchó y él decía: ¿qué será un canto? ¿Será un juego de este niño? Pero yo no conozco ni un juego que tenga esa frase. Y él sintió en su corazón que Dios le estaba diciendo que agarrara esa Biblia que un día su mamá le había regalado y que la abriera. Y San Agustín la abrió así, y que leyera el primer capítulo donde le cayera, donde abriera la Biblia. Y la abrió, y le cayó el capítulo, y el capítulo que abrió fue Romanos 13, y yo se los tengo aquí listos para leerse, que me impresionó. O sea, lo increíble que es Dios. Dice Romanos 13, en el versículo 13. Déjenme encontrar. Dice aquí, miren lo que dijo el Señor: actuemos con decencia como en pleno día, no andemos en banquetes y borracheras, ni en inmoralidades y vicios, ni en discordias y envidias. Y sigue la palabra de Dios. Obviamente la palabra era para él, y él se acordó, aquí la importancia de los amigos los santos, que él había escuchado que San Antonio Abad, Dios le había hablado de esta manera a través de la palabra de Dios. A San Antonio Dios le había dicho que vendiera todo lo que tenía y que se lo diera a los pobres y que iba a tener un gran tesoro en el cielo. Y San Agustín, este hombre, se acordó de eso. ¿Quién se lo había contado? No sé. ¿De dónde lo había escuchado? Quizás de San Ambrosio. Y él sintió que esto que leía en la palabra era para él. Y así fue que leyendo la palabra de Dios, él se fue enamorando de Dios. Y empieza pues su conversión, ¿verdad? Vemos que la vida de San Agustín es un proceso de conversión hasta que llega el día de su bautizo. Y es donde ahí dice esa frase que les decía al inicio: tarde te amé, hermosura tan divina. A mí me surge la duda con la pasión que tú lo contás, y porque lo conoces, como que estuvieras hablando de César o de alguien conocido. Es que es mi amigo. Exacto. ¿Cómo impacta en tu corazón esta historia? Fíjense que con la frase que les voy a decir ahorita, con esta frase que les dije y aquí se la saqué textual, dice: nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón estará insatisfecho hasta que descanse en ti. Porque me apasiona San Agustín y sus frases. Porque cuando yo esta frase, imagínense casi 21 años en la comunidad, tantos retiros que hemos ido, tantas veces que quizás hemos escuchado la charla del amor de Dios, tantas veces que le hemos dado.
Y una vez de tantas que le había dado, esta frase resonó en mi corazón por mi misma necesidad que yo tenía. Le voy a contar parte de un testimonio breve, ¿verdad? Para no ser tan largo. César y yo no hemos podido tener bebés. Entonces yo estaba pasando en aquel entonces en mi corazón un dolor, una tristeza, y se me había clavado el pensamiento, yo creo que ese pensamiento ya se me había ido del corazón, que yo iba a ser feliz hasta que tuviera hijos, que yo no era feliz porque no tenía hijos. Entonces cuando yo leo esa frase y empiezo a darme cuenta, Señor, ¿qué significa? O sea, yo me siento insatisfecha, yo quiero reposar en ti, o sea, yo quiero descansar en ti. Y así empezó a ser mi oración, Señor, que tú lléname este vacío. Tenemos vacíos, el único que puede llenar nuestros vacíos es el Señor, pero hay que comprobarlo, hay que ponerlo en práctica. Entonces yo le dije, Señor, este es un vacío en mi corazón, yo quiero que tú lo llenes, así como dice la frase de San Agustín. Y yo me acuerdo que en oración Dios claramente me dijo, ¿tú de verdad crees que vas a ser feliz hasta que tengas hijos? Pero era Dios preguntándome. Yo me acuerdo que me puse a llorar y le dije, Señor, no, mi felicidad eres tú, mi felicidad es tu amor. Lléname de tu amor es lo que a mí me hace falta. Yo no sé hace cuántos años habrá sido esto, quizás hace unos 10, y no tengo hijos, pero soy feliz, porque el amor de Dios me ha llenado, y aquí se hace vida lo que dice San Agustín, que mi corazón iba a estar insatisfecho hasta que descansara en Él, y he podido descansar en Él. Y a mí me apasiona la vida de San Agustín, porque nuestra vida es así un proceso, es una conversión, y quizás muchas veces nos podemos decepcionar porque tenemos actitudes que no nos gustan, y decimos, ay, otra vez esto, otra vez he caído en algo, o tanta cosa que nos podemos recriminar. Y San Agustín lo siento cercano porque es un hombre común y corriente, que era un pagano, vivía una vida disoluta completamente. Pero imagínense la conversión de este hombre que llega a ser doctor de la iglesia, y sus enseñanzas nos sirven ahora. Por eso es mi amigo San Agustín. Gloria a Dios, gracias por contarnos su testimonio, de verdad, qué bendición, y queremos aprender más, hay que leer los libros y de verdad buscar. César, de verdad que volver a escuchar tu amiga. Bueno, yo la verdad es que mi amiga es Santa Teresita del Niño Jesús, ¿verdad? También es llamada Santa Teresita de Lisieux, que es la ciudad en donde estaba el convento, ¿verdad? En donde ella, del convento carmelita, pero ella es una carmelita descalza. Entonces, esta Santa Teresita solo vivió 24 años, o sea, es una mujer joven, ¿verdad? O sea, a mí, bueno, le voy a contar un poquito de ella, ¿verdad? Ella es de una familia en donde habían 5 hijas, ella es la última, habían 2, ¿cómo se llama? Pérdidas en la familia, ¿verdad? Pero entonces hubieran sido 7, y la característica era de que las 5 hijas de este matrimonio de Luis y Celia Guerin, entonces esta familia francesa era una familia que las 5 hijas fueron monjas, ¿verdad? Hasta Teresita, ¿verdad? Entonces ellas viven en 1873, nació Santa Teresita y murió en 1897. La vida quizás les voy a ir contando la parte de lo de Santa Teresita, de cómo es la santa, ¿verdad? Y también cómo va llegando a mi vida, se los voy a ir intercalando. Resulta ser de que en el lugar en donde yo trabajo, en un área así como ya en donde se tira la chatarra o la basura, pero que de alguna manera estamos esperando a ver qué vamos a hacer con eso, porque a veces es algo que es para vender o algo. Entonces de repente yo un buen día, hace como quizás más de 20 años, ¿verdad? Yo llego al lugar y veo yo un libro. Y veo yo un libro, y el libro no tiene pasta, está todo maltratado, es un libro viejo, etcétera, aquí, pero es un libro, o sea, entonces yo lo levanto y veo de qué se trata, etcétera, y veo que es la historia de un alma. La historia de un alma, que es la biografía, la autobiografía de Santa Teresita del Niño Jesús, es el libro que ella escribió.
y que es el símbolo que ha sido pues traducido a muchísimos idiomas. Entonces lo desempolvo y me llamó la atención, ¿verdad? Porque como estaba empezado y hay unas páginas iniciales que faltan, entonces ya la historia entra de lleno, ¿verdad? Y empieza como la historia de ella, pero es ella hablando. Entonces ella va narrando su vida desde que tiene uso de razón. A ella le van pasando un montón de situaciones. Esta es una niña buena, es una niña deseada, querida. Su familia es una familia católica, practicante, totalmente entregada al Señor. Santa Teresita es formada por sus papás en una fe viva, fuerte, de misa casi diaria, y pues ahí no había, ¿cómo es que se llama? No había falta de fe, ¿verdad? Entonces, pero sin embargo, la niña es la más querida, ¿verdad? Es la última, es la bebé, y poco a poco, pues, a medida que va pasando el tiempo, a los 4 años de vida de ella, le falta su mamá, ¿verdad? La mamá, pues, muere de cáncer, y eso, la niña tenía 4 años, pero ella lo recuerda vivamente, ¿verdad? Y eso fue un gran dolor, la pérdida de ella. Entonces, inmediatamente ante la falta de mamá, hay 4 hermanas mayores ahí en la casa. Entonces, ella pues se volca a Paulina, que es la hermana mayor, y le dice, y tiene charlas con el Señor, ¿verdad? Hablándole directamente de su dolor, de la pérdida de su mamá, y le dice, ahora Paulina va a ser mi mamá. Entonces, y Paulina, todas las hermanas son amorosísimas con ella, ¿verdad? Pero en un momento Paulina empieza a irse para el Carmelo, que es el convento. Entonces ella sale de ahí y sufre otro desapego. Entonces, y eso daña su corazón, y poco a poco se va haciendo en esta niña lo que ahora llamamos depresión, ¿verdad? Lo que ahora llamamos un trastorno de obsesivo compulsivo, ¿verdad? Ante la falta de ese amor le faltaba el amor de mamá, ¿verdad? Y ante la falta del amor de mamá, entonces ella empieza a tener episodios de depresión, ¿cómo se llama? De convulsiones, pues pasaba solo llorando, ¿verdad? Sin saber por qué estaba llorando. En fin, era alguien súper sensible, hipersensible, ¿verdad? No le podías decir algo de una manera porque empezaba a llorar. Entonces era una niña así, compleja, ¿verdad? Pero llena de Dios. Entonces, pero muy, muy, muy doliente. Entonces, en un momento, cuando Paulina se va, entonces ella dice, entonces ahora va a ser María, la otra hermana, ¿verdad? Ahora va a ser María, mi mamá. Y resulta ser que María también se va. Entonces esa niña empieza a pedirle al Señor, pues, su sanación, empieza a pedirle al Señor que llene sus vacíos, y toda la familia preocupada, pues en un momento hacen una novena por ella, porque la niña está en cama, está mal, está que nadie la levanta de la depresión, y ella internamente también está pidiendo por ella misma, y alcanza a ver el rostro de María, de nuestra Madre, sonriendo, y esa sonrisa de María inmediatamente le quita todo dolor. Entonces esta niña empieza en una vida dulce, en una vida llena de fe, llena de esperanza. Era una niña inocente, y por decirles algo, si el papá estaba pintando la casa en una escalera, el papá le decía, quítate que te voy a aplastar. Entonces la niña más se apegaba, no, porque yo quiero irme contigo. O sea, es decir, mejor aplastar. ¿Cuál es tu testimonio en tu vida con Santa Teresita? Con Santa Teresita, a mí lo que me enseña ella, porque ella pues prácticamente cuando entra de monja, ella llega consciente de que ella está ahí para salvar almas. Entonces, de las cosas que yo le vi, es de que estaba a punto, en las noticias salía un señor que un criminal, ¿verdad? O sea, lo iban a degollar. Entonces, pero el criminal no se arrepentía, no era devoto ni nada. Entonces ella empezó a orar. Entonces, para que el Señor le lograra la salvación, para que no se fuera al infierno a pesar de haber sido criminal, etc. Entonces, al día siguiente en las noticias sale que el hombre pide el crucifijo para besarlo.
pero el hombre le había dicho que él no iba a querer ninguna confesión ni nada, y logra la intercesión de ella ahí, logra de que el tipo bese 3 veces el crucifijo. Entonces, señal de que el Señor le estaba respondiendo su oración. Por otro lado, en el Carmelo habían monjas buenas y monjas que no eran tan buenas. Difíciles. Difíciles. Entonces esas monjas le daban a ella la comida que estaba por podrirse. Entonces, y se lo daban. Lo ponían a hacer las tareas, a atender a la monjita de que estaba en silla de ruedas porque había que cargarla. O sea que las cosas más difíciles se las dejaban a ella. Y ella lo que les decía a todos, él le respondía con una sonrisa. O sea, lo que pensaban que les estaba haciendo mal, ella cuando se comía esa comida que estaba a punto de arruinarse, decía: si sabe dulce es para nuestro Señor Jesús, si sabe saladita es para San José, y si sabe que ya está podrida es para mí, ¿verdad? Entonces lo acepta. Y esta mujer que no tuvo estudios teológicos llega a ser doctora de la iglesia porque descubre en 1 Corintios 13 que ella está llamada a hacer amor en la iglesia. O sea que por eso se llama la doctora del amor. Entonces, y es patrona de las misiones porque en su lecho de muerte ella escribe cartas a unos misioneros que estaban en China y otros que estaban en otro lado. Entonces ella, junto con San Francisco Javier, son los patrones de las misiones, a pesar que ella nunca misionó, sino que estuvo, muere jovencita. Y eso que me llamaba la atención, ella tuvo algo que yo he tenido. Yo he tenido muchas dudas de fe, ¿verdad? En mi camino, de repente, pues, una de las cosas que ha venido es la desconfianza en Dios. O sea, de repente he entrado en el pasado, ¿verdad? Son cosas ya viejas, pero que han estado en mi vida. Entonces, de repente, no, me ha costado confiar en Él, ¿verdad? Y Santa Teresita sufrió lo mismo. Entonces, a ella le llegó esa desconfianza del Señor y pasó buenos años en un desierto espiritual. Entonces, pero a pesar de su depresión, a pesar de esa desconfianza, a pesar de todo eso, ella en algún momento, una frase que me impacta es que dice: bueno, yo estoy orando y yo no siento a Dios. Y yo no sé qué va a pasar, yo no sé si cuando me muera en realidad voy a llegar delante de un Dios, pero aunque no existiera Dios, todo lo que estoy haciendo vale la pena hacerlo, ¿verdad? O sea, entonces vive por esa esperanza. Pero ¿por qué Dios le había permitido vivir eso? Porque era una persona que iba a salvar las almas de aquellos que no creían. Y esa era la única manera de verlo, ver esa soledad, esa ausencia de Dios. Así que eso me da a mí me toca en mi corazón, que yo puedo seguir sus pasos y puedo encontrar agua en el desierto. Eso es lo que me deja a mí, ¿verdad? Gloria a Dios. Bueno, pues este programa sobre santos se va a convertir en una serie en la Casa del Alfarero. Vamos a tener posteriormente varios programas donde vamos a seguir hablando sobre santos. Si usted tiene alguna inquietud, tiene dudas o quiere que hablemos de algún santo, puede escribirnos en los comentarios en Facebook o en YouTube. Y pues los vamos a tomar en cuenta para los próximos programas con Marlene y César. Y de verdad, gracias por abrir sus corazones. Y queremos pedirles, Marlene, pues que cierren el programa con una oración para nuestros hermanos. Okay. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, nos ponemos delante de tu presencia. Queremos pedirte por nuestro corazón, tú que nos conoces completamente. Tú sabes lo que has tocado hoy en nuestra vida, lo que has tocado hoy en nuestros pensamientos, en nuestras emociones. Te lo queremos poner delante de ti y queremos pedir la intercesión de nuestra Virgen Santísima y también la intercesión de estos dos grandes santos. Si hay alguien que está pidiendo por conversión propia, aquí está su oración, tú la estás recibiendo, Señor, o está pidiendo por su propia conversión, también nos unimos a esa oración y te pedimos que sigas haciendo en nosotros tu obra. Que este camino de conversión lo sigamos caminando junto a ti, que seas tú el que nos muestre todos los días qué es ese pedacito de nuestra vida donde tú quieres llegar, donde tú quieres también transformar, mi Dios. Muéstranos en este momento,
alguna manera de pensar, alguna manera de hablar. ¿A dónde es ese lugar donde tú quieres llegar, mi Dios? Quiero pedirte, Señor, también de que a través de la intercesión de Santa Teresita del Niño Jesús podamos nosotros también lograr entender que tus caminos para llegar a la santidad son diversos y que tenemos esperanza, no importa quiénes seamos, porque tú le dijiste a esta santa que así como niños, con la alegría de un niño, con la inocencia de un niño, podemos nosotros también alcanzarte. Así que haya esperanza en nuestros corazones y pedimos esa intercesión de la Santa para que llegue a nosotros tu alegría, para que llegue a nosotros esa confianza que tú le diste a ella y ese amor, sobre todo, incondicional hacia ti, esa locura de amor que ella misma sintió. Te alabamos y bendecimos, te damos gracias por permitirnos estar en este lugar y en este momento hablando de estos temas porque traen bendición y nueva luz a nuestras vidas. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Mis hermanos, muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Marlene. Gracias, César. De verdad, ha sido sumamente nutritivo el programa. Y yo sé que así van a ser los que vengan después. Así que, como dijo Lupita, escríbanos que vamos a tomar en cuenta todas sus recomendaciones. Y nos vemos el próximo miércoles en la Casa del Alfarero. Que el Señor me lo bendiga. Que Dios lo bendiga. Bendiciones. Hemos presentado La Casa del Alfarero en radioelsalvadordelmundo.com. Como barro en